Hola, bienvenidos a su clase de sistemas de transporte. Hoy hablaremos de nivel de servicio. Bienvenidos. Imaginen estas infraestructuras. ¿Cómo evaluarían ustedes el servicio que están prestando estas infraestructuras de transporte? El nivel de servicio es la metodología estándar desarrollada en los Estados Unidos para evaluar infraestructuras de transporte. Básicamente el nivel de servicio es un indicador de desempeño de servicio que utiliza una escala ordinal, en este caso desde la A, que es lo mejor, hasta F, 6 niveles, y en esos niveles se puede clasificar el servicio o el desempeño de cualquier infraestructura en algún momento. Los primeros métodos se desarrollaron en el año 1965 con la aparición del Highway Capacity Manual en su primera versión. Pero a lo largo de la historia han venido desarrollándose nuevas versiones y ha venido evolucionando. Hoy hablaremos un poco de esto. El nivel de servicio surge principalmente para la evaluación de autopistas, carreteras y vías interurbanas para el tráfico motorizado. Esos métodos que se inventaron desde 1965 siguen válidos hoy. Para otros modos como peatones o bicicletas, la metodología del nivel de servicio solamente fue creada hasta el año 1985. Recientemente se han desarrollado otros métodos de los cuales hablaremos al final. Recapitulando, el sistema de transporte se compone por dos grandes elementos, la oferta y la demanda. Las características de la oferta las podemos recordar. La oferta es costosa, es la infraestructura, requiere tiempo para construirse y además tiene una capacidad finita, y eso será clave. Por el otro, la demanda es difícil de predecir y generalmente tiene una tendencia de ir creciendo. Entonces, en 1965 aparece la metodología de nivel de servicio cuyos principios aún se usan. Esta gráfica de ese manual explica de manera muy sencilla esos 6 niveles de evaluación de una infraestructura. El nivel de servicio A, como podemos ver en la gráfica, es una infraestructura que está bastante vacía, mientras que nivel de servicio es una infraestructura que está congestionada. Entonces, podemos inferir que el nivel de servicio se asocia a cómo puedo yo utilizar esa infraestructura con ciertas condiciones operacionales que ocurran en cierto momento. Es decir, a ciertas horas del día la infraestructura tendrá niveles de servicio A porque muy pocas personas la están usando, y a ciertas horas del día, por ejemplo, podrá estar congestionada y estará prestando un mal servicio. ¿Por qué prestaría un mal servicio? Pues porque cuando está congestionada hay otros usuarios que me impiden a mí circular a la velocidad que yo quiero, maniobrar como yo quiero, y eso es lo que se asocia con un mal servicio. La metodología de nivel de servicio, como fue creada originalmente, se basa en esta relación monótona decreciente entre la velocidad y la densidad del tráfico. Es decir, a mayor densidad del tráfico, menor velocidad. Y pues a medida en que esta relación se va desarrollando, pues habrá diferentes calidades de servicio. Entre más densidad, habrá peor nivel de servicio. Entonces, la relación que haya entre la oferta y la demanda será clave para el nivel de servicio. Esta escala no es una escala simétrica. En este caso, los 5 primeros niveles de la A a la F son niveles de servicio aceptables
según el criterio del manual HCM. El nivel F de nivel de servicio es el único que es inaceptable, implicando que cuando se llega frecuentemente a condiciones operacionales de nivel de servicio F, implicará que nos toca actuar. En este momento, les pediría que pausaran el video para responder las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que mide el nivel de servicio? ¿Cambia el nivel de servicio en el tiempo? ¿Para qué se evalúa el nivel de servicio? ¿Cómo se evalúa el nivel de servicio? Nos vemos en unos minutos. Retomando, quisiera concentrarme un poco en la última de las preguntas que dejé en la diapositiva anterior. ¿Cómo se mide o cómo se califica el desempeño que tiene una infraestructura en cierto momento? El sistema, como lo veremos, es bastante sencillo. No es a ojo que nosotros miramos una vía y decimos nivel de servicio B, C o D, sino que vamos a tener algunos métodos que nos permitan hacerlo. Básicamente, como recordarán en la clase que tratamos el flujo del tráfico, existen una relación entre las tres variables básicas del modelo macroscópico de flujo de tráfico, que son la velocidad, el flujo y la densidad. Para este caso vamos a utilizar el modelo de Greenshields como modelo explicativo para que podamos entender que las tres variables están relacionadas entre sí. Es decir, que de alguna manera, si yo mido alguna de las tres, yo puedo conocer el valor de las otras variables. Entonces, la manera de poder determinar el nivel de servicio de alguna infraestructura consistirá en escoger alguna de esas variables macroscópicas del tráfico o la relación volumen-capacidad como una compuesta a partir de esas. Supongamos que para este ejemplo yo escogí la densidad. Una vez yo escogí una variable, el sistema para calcular es muy fácil. Lo único que hago yo es, con ese valor medido de la densidad en cierta vía, utilizando unas tablas o unos gráficos de correspondencia, determino el nivel de servicio. Entonces es un solo paso. Escojo una variable de las 4 que les comenté. Con esa variable escogida voy y la mido en la vía. Con ese valor que encuentro voy a una tabla o a un gráfico y la tabla y el gráfico me da el valor de la evaluación. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, yo medí el flujo en vehículos por hora por carril. Tengo que hacerle algunas correcciones para poder considerar que el tráfico contiene camiones y algunas otras consideraciones que ya se trataron en clase, y con ese valor busco en esta tabla cuál va a ser mi nivel de servicio. Además de tener ese flujo, por ejemplo, tengo que mirar cuál es el límite de velocidad de la vía y, por ejemplo, si tengo un flujo de 1200 vehículos por hora por carril y la vía tiene 60 millas por hora de límite de velocidad, pues entro a esta gráfica y me queda en esta región, que es la región de nivel de servicio tipo C. Eso quiere decir que en este caso mi infraestructura estaría teniendo un buen nivel de servicio. Pero el nivel de servicio no solo sirve para infraestructuras asociadas al flujo, como carreteras o vías, sino que también servirá para otro tipo de infraestructura que se asemejan a unos servidores, como por ejemplo una pista de aeropuertos, una parada de un tren o un torniquete de una estación, donde lo que tenemos son personas llegando que se acumulan en una fila
y el servidor tiene una capacidad para servir estas personas que quieren o estas unidades que quieren llegar. De esta forma, para infraestructuras tipo autopistas o carreteras o vías urbanas para carros, las variables que nos sirven para poder entrar a estas tablas son variables de flujo, como la densidad del tráfico, la velocidad promedio del tráfico o el flujo, o la relación entre el volumen y la capacidad. Pero para intersecciones, semáforos o intersecciones de pare, lo que tenemos es las demoras como indicador para poder determinar el nivel de servicio. Estos principios vienen desde el Highway Capacity Manual de la versión de 1985 y no han variado mucho. Este método de nivel de servicio se propagó por todo el mundo y ha generado un problema de transporte urbano que también fue explicado en la clase de los problemas de transporte urbano. Lo importante entender es que el nivel de servicio sirve para tres cosas: evaluar el servicio de una infraestructura en un momento dado, determinar si una facilidad es operacional para una demanda futura proyectada, pero también nos sirve para determinar la capacidad que yo necesito para que con una demanda futura yo pueda llegar a un nivel de servicio deseado. De esta manera, entonces, por ejemplo, si yo quisiera tener nivel de servicio C a partir de una demanda futura, yo puedo cuantificar cuántos carriles necesitaría. De la misma manera, esta metodología lo que dice es si uno llega a nivel de servicio E o F, se necesita proveer más infraestructura. Aquí vemos un ejemplo de cómo se vería esa tabla de correspondencias para calcular el nivel de servicio en una intersección semaforizada. Como vemos, es a partir de poder calcular los retrasos que se generan para los usuarios de la infraestructura. Por medio de un simulador de tráfico se podrían calcular esos valores de los retrasos, entrar a esta tabla y determinar el nivel de servicio. Por ejemplo, para transporte público existen muchos otros indicadores que nos permiten determinar el nivel de servicio. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, para este puerto, mirar los tiempos de espera que requiere un barco para poder ser servido, los tiempos que requiere para ser servido, los retrasos que se generan pueden ser la variable que nos permita determinar cuál va a ser su nivel de servicio. Ahora, quisiera entrar un poco más en detalle con otros modos de transporte. Como les contaba, desde 1985 se desarrollaron metodologías para otros modos de transporte. Este artículo de 1982 nos muestra que la misma relación entre la velocidad y la densidad que se presentaba para autopistas existe para los peatones. Esto dio pie para que el mismo sistema de nivel de servicio que acabamos de explicar, que se basó o se generó inicialmente para las autopistas, se adoptara también para los peatones y, por ejemplo, para las bicicletas. Más reciente, en el 2009, se vuelve a encontrar la misma relación. Pero resulta que esta es una relación universal del flujo. Entre más densidad haya, menor libertad de movimiento hay y, en consecuencia, la velocidad completa del flujo disminuirá. Sin embargo, hicieron lo mismo. A partir de mirar, por ejemplo, la densidad en un área peatonal, se definió cuáles son los niveles de servicio a partir de esta variable. Y aquí tengo muchos ejemplos. Por ejemplo, vean estos. También muy gráficamente nos muestran qué quiere decir nivel de servicio A, B, C y así sucesivamente. Sin embargo, no era una buena idea. Entraremos más en detalle en la sesión presencial
en la cual les explicaré más en detalle por qué no era una buena idea. Pero el principio general es que ni siquiera en las intersecciones o en las aceras más congestionadas del mundo se lograría llegar a tener densidades tan altas como las que se muestran ahí para que se considere una acera nivel de servicio E o F. Es decir, lo que nosotros queremos decir es que es muy improbable que con las demandas de peatones que hay, haya tal densidad para que se considere un nivel de servicio F. La mayoría de las aceras están en una situación que no es tan densa. Estas situaciones de altísima densidad las podemos observar en sistemas de transporte público, en las salidas de eventos masivos como conciertos o en estadios, pero son situaciones diferentes a las de una acera. Por esa razón, lo que nosotros consideramos es que estas situaciones de alta densidad no son, son muy, mejor dicho, son muy improbables en aceras. Entonces, básicamente lo que se consideró es que puedan existir otras variables más diferentes a estas que son la densidad, la velocidad, el flujo y la relación B sobre C. Entonces les voy a pedir de nuevo que pausen este video y piensen por qué estas variables no son buenas para evaluar una acera y qué otras variables del espacio construido consideran ustedes que son mejores para evaluar una acera. Ya nos vemos. Retomando con la pregunta anterior, investigaciones de la década de los 90 encontraron que el nivel de servicio de peatones depende de otras variables más allá de las que habíamos dicho anteriormente, que es la densidad de peatones. Por ejemplo, el ancho del andén. Eso afectará la densidad. Entre más ancho, pues habrá más espacio. Pero también se encontró que la separación que puedan tener los peatones con respecto del tráfico motorizado les incrementa su calidad de servicio. Por otro lado, también el tipo de separación. Y muy novedoso en estas investigaciones de finales de los años 90 es que el volumen del tráfico motorizado o la velocidad del tráfico motorizado también afectan negativamente a los peatones. Con los ciclistas se encontraron algunas variables similares, pero hay una muy importante y es la calidad del pavimento. Entonces, empezamos a ver que ya no es una sola variable las que afectan el nivel de servicio de un ciclista o de un peatón. El sistema entonces cambia un poquito y se le pone un pasito extra para poder calcular el nivel de servicio. Lo primero que hay que hacer es medir todas estas variables que se han encontrado que son importantes para medir el nivel de servicio de modos no motorizados. Pero en vez de escoger una, vamos a usarlas todas. Vamos a meter todas estas en una expresión matemática, como la que se muestra acá, y con esa expresión matemática vamos a calcular un score, un valor. Y ese será el score que vamos a meter a una tabla de correspondencias. Es decir, calculamos con este listado de valores con todos, vamos a calcular un score y ese score lo vamos a meter a esta tabla. Entre más pequeño sea ese score, mejor nivel de servicio va a tener la infraestructura. Este sistema de nivel de servicio fue por primera vez implementado en el HCM o Highway Capacity Manual de el año 2010 y obviamente en el de 2016 fue refinado y mejorado. En el más reciente nivel Highway Capacity Manual ya se tiene un sistema multimodal para vías urbanas donde las condiciones operacionales de cada uno de los 4 modos principales de una vía, peatones, ciclistas, transporte público y motoristas, interfieren entre ellas y se afectan mutuamente, de tal manera que calcular el nivel de servicio de
los ciclistas o de los peatones requiere información de los otros modos. Para terminar esta sesión sobre niveles de servicio, quisiera ponerles sobre la mesa la nueva generación de métodos para evaluar más que nivel de servicio, la calidad de servicio que un peatón o un ciclista pueda sentir. Básicamente, imaginen que tienen esta situación. En esta situación tienen probablemente una acera ancha, con buenas condiciones de pavimento y con un tráfico, por ejemplo, que no afecte negativamente a los peatones. Y por ejemplo, en esta puede que el pavimento no sea lo mejor, que no haya tanta separación o que el tráfico sea muy malo, pero hay una diferencia fundamental y es el entorno. En las investigaciones más recientes que hemos hecho en la Universidad de los Andes, hemos podido descubrir que las percepciones de cosas no necesariamente tangibles como la seguridad contra accidentes o contra robos tienen un efecto muy grande, muy significativo en la calidad de servicio que presta una acera o una infraestructura de bicicletas en las ciudades. Con esto quisiera terminar la presentación sobre nivel de servicio, invitándolos a que visiten los canales de la Universidad de los Andes y la página web del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes. Muchas gracias.